sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de ese momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted simplemente llama a nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265 o el 325-7570. 325-7570. Esas líneas están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos un poco de trabajo pedagógico con el mismo. Recuerden, señores televidentes, lo que aquí impartimos es lo que interpreta el legislador, lo que interpretan los altos jueces de la República que integran las altas cortes que reiteradamente estamos citando. Vamos a hablar un poquito acerca de un correo electrónico. Nos escribe la señora Marta González Restrepo, doña Marta González Restrepo, nos dice que recibió su pensión el 30 de marzo del año 2013, pero que extrañamente a ella no le reconocen la mesada 14. Pregunta a ella si puede hacer algún tipo de reclamación porque tiene conocimiento que otras personas que obtuvieron ese derecho sí le están reconociendo esa mesada 14. Pues bien, para la señora Marta González Restrepo, agradecemos que nos haya escrito y de paso le decimos a ella y a los demás televidentes que lamentablemente esa mesada 14 desapareció del sistema pensional colombiano hace algunos años. Las personas se pensionaban con 13 mesadas normalmente, pero la ley 100 del año 1993 incorporó una mesada adicional en el artículo 50 de la misma ley 100 y adicionalmente estableció en el artículo 142 la famosa mesada 14. Así entonces los pensionados recibían una mesada adicional a partir de la expedición de la ley 100. Muchos se preguntarán ¿por qué esta mesada? Claro, esa mesada tenía como objeto suplir un poco ese alcance económico de la pensión, porque hemos explicado que al momento de una persona obtener su pensión va a haber mermado de manera considerable sus ingresos, porque usted
devenga hoy 1.000.000 de pesos de salario. Sobre ese 1.000.000 de pesos le hacen aporte al sistema sobre la base del 16%, 4% aporta usted, 12% aporta su empleador. Así se hace entonces el aporte al sistema pensional. Cuando usted cumple 62 años si es hombre o 57 años si es mujer y 1.300 semanas, usted tiene el derecho a reclamar la pensión conforme lo fija el artículo 33 de la ley 100. Artículo 33 de la ley 100. Uno creerá que al pensionarse viene ya un momento de tranquilidad, pero no, eso no es cierto. Aparentemente usted deja de trabajar, pero dejar de trabajar de alguna manera y obtener la pensión es entrar en otro problema, y ese problema consiste en mantener el ritmo de gasto que usted siempre ha tenido, porque aquí en Colombia una persona es difícil que de la noche a la mañana cambie de estatus, y al pensionarse casi siempre por obligación las personas, si no tienen unos ingresos adicionales, deben cambiar de estatus. ¿Por qué? Porque si usted se ganaba ese 1.000.000 de pesos, usted a ese 1.000.000 de pesos debe agregarle el auxilio de transporte, son 88.211 pesos más para este año. Hay que agregarle también cesantías, que corresponde a un mes de salario por cada año, la prima, un mes de salario por cada año proporcionalmente. Hay que agregarle vacaciones y hay que agregarle interés a las cesantías. Y si usted es de esas personas que trabaja adicional al horario ordinario, pues hay que agregarle también lo que es las horas extras. Y si va a trabajar de noche, hay que agregarle recargo nocturno. Hay que adicionarle dotación, entre otras cosas. Además, su empleador le aporta el 8.5% del valor de la salud, aportes a salud. Usted aporta un 4%. Si usted está en su casa, toma calculadora y ese 1.000.000 de pesos de salarios que usted devenga, con todas las arandelas que hemos citado, puede estar alrededor de 1.500.000, 1.600.000 pesos aproximadamente. Vamos a hacer el ejercicio en la casa. Una persona que devenga 1.000.000 de pesos, súmele usted 8.5% que le van a reconocer por concepto de aportes a salud. Súmele usted los 88.211 pesos que es el aporte a auxilio de transporte, las cesantías, el interés a cesantías, vacaciones, prima, dotación, entre otras. Usted va a recibir en promedio más o menos, repito, 1.600.000, 1.700.000 pesos. Cuando usted entonces cumple los 57 años si es mujer o los 62 años si es hombre y cumplió el mínimo de semanas, es decir, 1.300 semanas si está en Colpensiones, 1.150 semanas si está en un fondo privado, usted adquiere automáticamente el derecho a la pensión, y al pensionarse usted arranca con un 65% de IBL, es decir, si usted cotizó sobre un IBC de 1.000.000 de pesos, índice básico de cotización, la pensión a reconocer va a ser de 650.000 pesos. 650.000 pesos. Ese va a ser su pensión. Pero el artículo 35 de la ley 100 estableció que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Luego vamos a indicarle entonces cómo queda esta pensión, porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, le habla Gustavo Armando Gaviria. Don Gustavo. Yo le preguntaba, doctor. Sí. Yo tengo 1.130 semanas en fondo privado. En este momento no estoy cotizando. ¿Será prudente seguir a completar la semana o no? ¿Cuántas semanas tiene cotizada usted en un fondo privado?
1130. 1130 semanas. ¿Y el promedio del aporte suyo al fondo de pensiones o el salario con que usted estuvo aportando, cuánto es? ¿El promedio? Sí, señor. No, el mínimo. Siempre con el salario mínimo. Sí. Correcto, ha aportado siempre con el salario mínimo al fondo de pensiones. ¿Y usted en este momento qué edad tiene? Tengo 61. Tiene 61 añitos y 1130 semanas. Y su pregunta es si usted debe seguir haciendo o no aportes. Sí, otra cosita que tenía como en duda es, si yo llego a completar las semanas, la esposa mía queda, en caso de yo fallecer, queda ya beneficiada en el fondo privado. Perfecto. Con 1150 semanas. ¿Cuánto hace que usted no hace aportes al sistema? Pues desde el 2005, algo así. Desde el 2005 fue su último aporte, en el 2005. ¿Cómo? Sí, más o menos. Bueno, entonces las preguntas son, primera, si usted está en la obligación de seguir cotizando porque tiene 1130 semanas únicamente. Sí. Y la segunda, en caso de que usted llegue a faltar, Dios no lo quiera, si su esposa puede recibir la pensión de sobreviviente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos entonces a responderle a don Gustavo Armando Gaviria. Don Gustavo Armando Gaviria nos llama ¿de dónde? De aquí de Cali. Bueno, puede colgarnos la línea don Gustavo Armando Gaviria, que nos llama de la ciudad de Cali y nos hace una pregunta que puede ser reiterativa, pero muy importante aquí en este espacio tablero jurídico. Tiene 61 años, 1130 semanas cotizadas a un fondo privado. Si cotizó hasta el año 2005, ojo, si cotizó hasta el año 2005, significa que usted estuvo en el Seguro Social, porque 1994, cuando inician los fondos, a 2005, pues hombre, van escasamente 11 añitos. Luego, usted estaba en el Seguro Social, se trasladó a un fondo privado y alcanzó a cotizar hasta el año 2005, 1130 semanas. La pregunta es si esas semanas que tiene son suficientes para obtener la pensión una vez haya cumplido los 62 años o si en su defecto requiere seguir cotizando. Pues bien, don Gustavo Armando Gaviria, usted está a un pasito de poder alcanzar ese derecho a la pensión. Le falta cotizar aproximadamente 5 meses. Como tiene 61 añitos, hágalo rapidito para que coincida el mínimo de semanas que exige la ley en un fondo privado con el cumplimiento de sus 62 años. Porque en este caso estaríamos dando la aplicación al artículo 65 de la Ley 100, que textualmente indica que las personas, hombres que habiendo cumplido 62 años, mujeres que habiendo cumplido 57 años de edad, y no alcanzaren a reunir el capital suficiente que exige el fondo privado para pensionarse, tendrán derecho a garantía de la pensión mínima, artículo 65, Ley 100. Con 1150 semanas entonces que usted ajuste, el Estado se encarga de completarle el faltante para reunir el capital que exige el artículo 6.4. El artículo 6.4 de la Ley 100 habla sobre el monto del capital. Y ese monto del capital para esta época puede estar alrededor de 180 a 200 millones de pesos. Si usted no los tiene, entonces debe a cambio por lo menos cotizar 1150 semanas. 1150 semanas, tiene 130, le faltan 20 semanitas y esas 20 semanitas equivale a 4 meses larguito, más o menos 5 meses. Cotiza 5 meses y con eso ya puede tener derecho a la pensión. Entonces, por ese lado, usted casi que alcanzó el derecho. Haga el esfuerzo,
Debe cotizar también salud, porque si va a cotizar en un fondo privado bajo la figura de un salario mínimo como independiente, le exigen también cotizar salud. Estos dos conceptos le están representando a usted cerca de 225.000, 230.000 pesos aproximadamente, 5 meses. Y con eso estructura el derecho y repito, ojalá coincidan las 1.150 con los 62 años de edad, para que usted pueda gritar bingo, acercarse al fondo de pensiones. Esto por ese lado, don Gustavo Armando Gaviria. Por otra parte, o la segunda pregunta, tiene que ver con que si su esposa puede o no recibir la pensión de sobreviviente en el evento en que usted no haya alcanzado a cotizar más semanas. Pues bien, aquí tenemos que primero trasladarnos al artículo 39 de la ley 100 en armonía con el artículo 46. 39 porque el mismo requisito que se exige para la pensión de invalidez es casi similar al que se exige para la pensión de sobreviviente en materia, por supuesto, de pensión que reconoce un fondo de pensiones y no la ARL, porque puede haber pensión de sobreviviente para el que está afiliado a una ARL y ha fallecido a consecuencia de una enfermedad o de un accidente de trabajo, y hay también pensión de sobreviviente cuando el accidente o la enfermedad es producto no del trabajo, sino de una causa común y ha dejado unos requisitos. Tanto la pensión de sobreviviente como la pensión de invalidez de origen común exigen 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Dicho esto, entonces, procedemos a explicarle detalladamente a don Gustavo Armando Gaviria qué sucede si llega a fallecer. Si miramos eso, tal como usted nos dice, coticé hasta el año 2005, pero me voy al artículo 46 y en el artículo 46 no encuentro por ningún lado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Aquí en este caso hablamos de una pensión de sobreviviente. ¿Por qué? Porque usted no estructuró el derecho. Si usted cotiza esas 20 semanas que le hacen falta y Dios no lo quiera, llega a fallecer, hablamos de una sustitución pensional, porque en efecto ya usted tiene el derecho a la pensión, así no se le haya aún reclamado el mismo o la misma, usted deja estructuradas las bases porque ya tenía el derecho a la pensión de vejez en ese caso. Pero en el caso hipotético de que usted mantenga únicamente 1.130 semanas, en este caso no hay ninguna en los últimos 3 años, entonces nos vamos nosotros a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en este caso establece que hay que mirar la condición más beneficiosa de ese afiliado, en este caso de ese fondo de pensiones, o el principio de favorabilidad, porque para pensión de sobreviviente, porque para pensión de invalidez no hay transición, sino que hay es condición más favorable, es decir, se aplica en extensión el artículo 53 de la Constitución Política, donde textualmente se indica que debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, más favorable al afiliado. En ese momento usted no es trabajador, es afiliado, luego aplica también esa primicia de la Corte Constitucional en el aspecto pues de la favorabilidad. Esto, por supuesto, en armonía con el artículo 21 del Código Sustantivo Laboral. De esta forma, entonces, le explicamos, antes de ir con Televidente en línea, al señor Gustavo Armando que efectivamente su esposa, si usted lamentablemente fallece, puede tener derecho a la pensión de sobreviviente sin cotizar las 1.150 semanas. Basta con que cotice los últimos 3 años. Si no tienen los últimos 3 años 50 semanas, con las que tiene puede ser más que suficiente. No se vaya a morir, usted está muy sardino, muy joven,
ojalá Dios le dé muchos años más de vida para que disfrute su pensión. No es buen negocio tener casi el requisito para pensionarse cuando le llegue a uno la muerte, cuando ya se supone que uno va a descansar, no descansar allí dándole cristiana sepultura, sino ya sin los avatares pues que lleva el trabajo diario para muchas personas. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo. Don Rodrigo, ¿de dónde nos llama? Estoy en Multicentro. Está en Multicentro, don Rodrigo, aquí cerquita. Estamos Sí, aquí en La Fontana nosotros. Cuénteme, don Rodrigo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Muy amable, doctor. Tengo una inquietud bastante preocupante. Cuénteme. Yo he venido manejando una empresa de alimentos durante los últimos 30 años. Sí, señor. Pues he tenido bastantes colaboradores y al principio de esta empresa, que nació en 1994, eran varios puntos de venta con distintas identificaciones de afiliación pues al seguro. Sí, señor. Y eso se me enredó y ahora resulta que hace unos 25 días, un mes, aparecen 4 personas de las que trabajaron conmigo en aquella época, que en esa época era una sociedad familiar con mi padre, y me están reclamando unos años que no aparecen, y yo tengo la absoluta seguridad, mas no tengo la constancia, porque después de tantos años he perdido o he botado papeles. Entonces me están reclamando 8 años, doctor, de esa, pero de todas las personas que hubo en esa época, las únicas que me han reclamado son estas 3. Entonces yo digo que hay una confusión, porque yo estoy seguro que siempre se hizo el aporte, porque eso ha sido para nosotros muy respetuoso, ha sido pues vital para nosotros jugarla bien con los colaboradores, y entonces me veo pues en la preocupación de que no aparecen por el seguro. Entonces tengo mucha confusión con eso, doctor, porque no sé, son 8 años que me están reclamando 3 personas, y la verdad no veo cómo solucionar esta situación. Correcto. ¿Esos trabajadores ya cumplieron la edad para pensionarse? No han cumplido la edad, no. Pero están recogiendo las semanitas. ¿Y usted ha observado la historia laboral de cada uno de ellos? Sí, de lo que tengo, pues me están reclamando desde el año 96 al 2004, de eso ya no tengo papeles, doctor, ya no Correcto. tengo nada. Todos están en el Seguro Social. Estaban en el Seguro Social, ellos se han empleado en otras empresas, y ahora aparecen estas 3 personas reclamándome eso, que no aparecen. De hecho, ninguna de las otras casi 40 que habían en esa época me han reclamado nada. La empresa Entonces, todavía está vigente, su empresa. Sí, pero está con otro nombre, y antes mi empresa estaba con el NIT de mi padre fallecido. Ahora yo soy el representante legal a partir del 2001. Entonces ellas me dirigieron una carta con el nombre de la empresa actual, que no corresponde al nombre de la empresa anterior. Entonces yo les solicité el favor de que me hicieran una carta no con el nombre de la empresa actual, porque no tiene nada que ver. Entonces la verdad que tengo preocupación y estoy como enredado, creo yo, porque no veo que nadie me pueda solucionar esto. En el fondo de pensiones no dan razón, en los bancos donde supuestamente hacíamos las consignaciones tampoco. Entonces Sí, señor. yo la verdad no sé qué hacer, mi querido doctor. Bueno, vamos entonces a darle un poco de orientación qué sucede al respecto. Puede colgar la línea y prestar atenta nota la respuesta que le vamos a dar aquí. Hay unas situaciones que pueden obedecer a errores del fondo de pensión, en este caso Colpensiones, porque le recuerdo a usted y a los demás televidentes, ese fondo de pensiones del Estado es el que más adultera las historias laborales. Tengo casos frecuentes en donde las personas años atrás le aparecen un sinnúmero de semanas, pero en esos últimos tiempos las historias laborales, hemos dicho también aquí, en un 99% de los casos aparecen adulteradas. Bien porque el Seguro Social no hizo los correctivos al trasladarse o al cambiarse del Seguro Social a Colpensiones. Recordemos nosotros que antes no estaba la información sistematizada, era una información completamente manual, manuscrita o a máquina.
Y esa información después se hizo necesario subirla a las redes sociales para que pudieran tener un mayor o un mejor manejo de esa información. Es posible que se hayan cometido muchos errores al momento de digitar. Lo extraño es que casi nunca las historias laborales se equivocan a favor de un trabajador. Es decir, allí hay algo extraño, porque cuando se trata de errores, los errores pueden ser en pro o en contra de una persona, pero cuando son de Colpensiones, que es la entidad que más inconsistencias presenta en las historias laborales, en la mayor parte de los casos a las personas le aparecen menos semanas de los tiempos que realmente trabajaron. Eso por un lado. Por eso una de las causas puede obedecer a que haya errores de parte de Colpensiones. ¿Cómo nos enteramos nosotros si es un error de Colpensión? Hay que tener la historia laboral en nuestro poder. Usted puede exigirle a sus trabajadores que por favor le arrimen copia de la historia laboral de lo que usted tiene allí como empleador o lo que tuvo su padre cuando en su momento tenía otra empresa que tenía otro NI, o la misma empresa con otro NI, porque usted me dice que después reestructuraron y tiene un NI distinto o una razón social distinta. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo muy textualmente establece la solidaridad entre el anterior empleador y el nuevo empleador. Si hay una empresa que fue su señor padre y usted por alguna circunstancia continuó con la misma, así usted le cambie de razón social, así usted le cambie de NI, sigue siendo la misma empresa y la responsabilidad va a recaer en el último empleador de esas personas. Ahora bien, como ellos simplemente trabajaron con su padre, ya hace muchos años no trabajan y hay un error en esas historias laborales, eso se lo revisamos nosotros. Tomamos la historia laboral, miramos periodo a periodo y podemos reclamarle al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, que hay algunas inconsistencias para que por favor direccionen, para que ellos corrijan las inconsistencias que presenta esa historia laboral. Eso se lo puede decir a sus empleadores. Lleven copia de la historia laboral, nuestra dirección, nuestros teléfonos van a aparecer ahí en pantalla más luego para que usted llame, agende cita y con eso resolvemos. Eso por un lado, ahí está la dirección y los teléfonos para que usted llame y allí le van a agendar cita. Recuerde que atendemos con cita previa, historia laboral en mano para entrar a revisarlas y subsanar las inconsistencias frente a Colpensiones. Lo otro es posible que en su momento ustedes no hayan pagado. Es posible, en el caso hipotético de no hayan pagado, habría que revisar también, porque si ustedes fueron cumplidos como en efecto usted me está afirmando, hay que abordar la situación diciéndole a Colpensiones, los archivos pueden durar hasta 20 años, después de 20 años, si usted quiere, los destruyen. No está obligado a tener allí en sus archivos el manual o el diario de Cristóbal Colón, o donde Jesucristo hacía las anotaciones cuando cuando andaba evangelizando. No es necesario. Uno no puede guardar los archivos si no lo desea durante toda la vida. Hay archivos que son muy importantes y mientras usted tenga espacio en su casa, en su oficina, en su almacén, ojalá los pueda conservar por ese tipo de situaciones que en algún momento pueden suceder. De lo contrario, si usted considera que todo está perfecto, que todo está correcto, puede destruirlos después de 20 años y tiene una excusa legal para indicar que no reposan archivos o pruebas de esa vinculación, pero sobre todo de ese pago. Estamos en tiempos casi que modernos. Si se pagaba ante un banco, ante una entidad esa, es posible que los archivos estén. Ya tocaría entrar a auscultar un poco. Lo cierto es, don Rodrigo, que usted tendría esa responsabilidad en la medida en que no logre demostrar. Pero si usted tiene sus pruebas, aún más si ya fueron destruidas, ya iniciaríamos en un proceso, o el seguro inicia un proceso contra usted y usted tiene que defenderse dentro del mismo. Pero el Seguro Social está en la obligación, si esas personas fueron afiliadas,
allí debe aparecer que fueron afiliadas. Y si lo que faltan son pagos, nada tiene que ver el trabajador con usted. El trabajador debe recobrarle al Seguro Social Colpensiones, y Colpensiones a su vez le hace la reclamación a la empresa si no hizo los pagos de manera oportuna. Con esto pues quiero indicarle que así establece la ley. El artículo 13 dice: de manera obligatoria deberán afiliarse al sistema de pensiones todos los trabajadores que tengan el carácter de dependientes de un empleador, y todos aquellos que, si no son trabajadores dependientes, lo son de carácter independiente y tienen además capacidad de pago. Y también dice la misma ley 100 en el libro 2, alusivo a la salud, de que por obligación los empleadores deben afiliar tanto en salud como en pensiones. Si esos trabajadores estuvieron afiliados en pensiones, es casi seguro que también estuvieron en salud. Entonces, auscultamos por el tema de la salud. Si no aparecen allí, auscultamos por el tema de la ARL, porque no solamente usted estaba en la obligación de vincularlo al fondo de pensiones, sino también a la EPS, a la ARL, a la Caja de Compensación Familiar. A usted se le perdieron sus archivos, pero ellos recuerdan cuál era su EPS, vamos a la EPS a indagar. No están los de la EPS, vamos a la ARL a indagar si aún reposan esos archivos. No está la ARL, vamos entonces a la Caja de Compensación Familiar, porque la seguridad social es completa. Lo está diciendo la norma, es integral. Con esto pues, a manera de colofón, queremos recordarle a don Rodrigo que hay que hacer el esfuerzo, si no aparecen pruebas, acercarse directamente ante Colpensiones o el fondo que está exigiendo el pago, y ya iniciar otro tipo de acciones. Los fondos fueron siempre negligentes a exigir en el momento oportuno el pago de los aportes a pensión. En el evento en que hace 4, 5, 8, 10 años, 20 años atrás, como usted lo dice o más, hubiesen estado obligados a pagar y no lo hicieron, ya nosotros en la entrevista le vamos a decir cómo puede usted presentar excepciones en el evento en que sea demandado por Colpensiones. Pero esos trabajadores es posible que lo vinculen a usted, pero ya le decimos de manera personal qué puede hacer usted en ese evento si lo llaman a un eventual proceso laboral. De momento, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros y esperamos que la información haya sido suficiente para esclarecer un poco las dudas que tiene frente a este caso. Porque estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, entre otros. Hoy hablando acerca de esa diferenciación que existe entre los ingresos que percibe un trabajador y los ingresos que recibe un pensionado. Ya hemos adelantado parte de este tema porque al inicio del programa hablamos acerca de cuánto devengaba usted como trabajador y con cuánto inicia usted como pensionado a resolver su problema económico. Vamos con Televidente en Línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, muchas gracias. Mi señora, ¿cuál es su nombre? Josefina Arbeláez. Bueno, doña Josefina Arbeláez, lo primero que le vamos a decir a doña Josefina Arbeláez es, por favor, bájele un poquito al televisor. Solamente nos va a escuchar por el teléfono. Cuando ya usted termine de consultarnos, le puede subir todo el volumen al televisor, incluso llame a los vecinos para que escuchen la respuesta que le vamos a dar. De momento le baja un poquito al televisor, por favor, y cuéntenos cuál es su inquietud. Es en cuestión de mi esposo. Lo que pasa es que él va a cumplir 62 años. Sí, señor. Y tiene 1050 semanas. Pero resulta que él tiene unas enfermedades como del corazón, diabetes, la presión, neuropatía, y fuimos a Colpensiones y lo dieron como no favorable, el caso favorable.
Entonces, yo pregunto, con todas esas enfermedades que él tiene, ¿cómo es posible que no le den una incapacidad por invalidez? Bueno, permítame, doña Josefina. Usted me dice que va a cumplir 62 años de edad y tiene 1.050 semanas cotizadas en Colpensiones, ¿cierto? Sí. Bueno, él se acercó a Colpensiones para que lo valoraran, es decir, le hicieran un examen de pérdida de capacidad se llevó laboral. toda la historia clínica, los resultados, porque le han hecho pues todo lo del corazón, todos los exámenes habidos y por haber del corazón, y la diabetes y la hipertensión y todo, y no que dieron un resultado favorable y nada más. Bueno, pero a él no lo calificaron con pérdida de capacidad laboral. En la nueva EPS. ¿Qué porcentaje le dieron de pérdida de capacidad laboral? No lo entendí. Bueno, cuando usted va a Colpensiones o va a la nueva EPS, va con el fin de que lo sometan a un examen de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Ese examen lo hicieron? Sí, pues no, físicamente no se lo hicieron. Ya. Pero se llevó toda la historia, ese fue el resultado que dieron. Bueno, entonces vamos a darle respuesta a doña Josefina Arbeláez. ¿Qué debe hacer al respecto? ¿Sí? Puede colgarnos la línea telefónica y ahora sí deje el televisor con todo el volumen para que pueda escuchar perfectamente. Recordemos nosotros que todos tenemos un plan obligatorio de salud. Esa es la consecuencia o la prestación directa que una EPS debe darle a sus afiliados. Un plan obligatorio de salud definido en el artículo 162 de la Ley 100. ¿Qué sucede? Si en este caso su esposo ha tenido problemas de salud y usted considera que es una persona que está inhabilitada, usted debe dirigirse al médico. Ese médico va, por supuesto, a brindarle una atención. Esa atención debe estar seguida de un examen. Ese examen es con el objeto de determinar un diagnóstico. Y después del diagnóstico, entonces él le va a decir si hay medicamentos, si hay intervenciones quirúrgicas o en su defecto lo va a remitir de un especialista. Ese especialista va a enviar unos exámenes más complejos. Practíquese unos exámenes más complejos para establecer más a fondo cuál es la condición de salud de su esposo. Cuando esos médicos especialistas lo revisen, van a indicar cuál es el camino idóneo a seguir si se puede recuperar su salud. Eso es someterlo a un tratamiento y ese tratamiento va a determinar si hay lugar o no a recuperarse. Esos mismos médicos especialistas, una vez agotan esos trámites, esas valoraciones, van a considerar si hay lugar o no a que su esposo lo remitan para una calificación de pérdida de capacidad laboral. Usted como esposa, usted es consciente de la situación de salud de él y usted dice, hombre, es que yo no lo veo a él en capacidad de trabajar, creo que él no puede hacer absolutamente nada, está muy mal. Tiene todo ese cóctel de patologías que usted nos citó, tiene diabetes, ¿cierto? Sufre el corazón y demás problemas, pero no es uno el que indica si la persona puede o no trabajar, es un médico y ojalá especialista en cada una de las patologías que él tiene. Esos médicos especialistas son los que tienen la última palabra y van a decir, remitámoslo para que lo califiquen. Esa historia clínica que los médicos hacen de cada paciente es la que se va a llevar en este caso a Colpensiones y le van a decir a Colpensiones, pero la orden no la da usted ni su esposo, sino el médico especialista, es el que remite al afiliado para que el fondo de pensiones lo valore. Esa valoración debe estar en un 50 o más por ciento para que tenga derecho a la pensión de invalidez, conforme lo indica el artículo 38 de la Ley 100. Inválido, todo aquel que ha perdido un 50 o más de capacidad laboral.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Sometiéndolo a una experticia, a una junta de médicos. Y esa primera junta de médicos la hace la EPS, la hace el Fondo de Pensiones, la hace la ARL, la hacen los fondos privados, la hace Colpensiones, entre otros, según el origen de la patología. En este caso, lo más seguro es que quien esté obligado es Colpensiones, porque él está afiliado a Colpensiones. Entonces, Colpensiones valora si hay alguna insatisfacción de su esposo en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dieron. Entonces, simplemente presenta un recurso de apelación ante el superior jerárquico, o digámoslo claro, un recurso de reposición ante el mismo Colpensiones, y apelación, esa apelación va ante la Junta Regional. La Junta Regional valora, y si encuentra ajustado, puede confirmar el fallo, indicando que en efecto ese es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. O en su defecto, si usted así lo desea, usted presenta un recurso nuevamente de apelación, de reposición, y subsidiariamente el de apelación ante la Junta Nacional, hasta que logren ese 50% o más que requieren para poder obtener una pensión. De lo contrario, es muy complejo. Veo que usted necesita un poco de asesoría, puede consultar con su abogado de confianza, idóneo en el campo del derecho laboral y de la seguridad social, para que le haga una guía, le oriente un poquito cómo proceder. Es normal que las entidades se nieguen a realizar ciertos procedimientos porque saben que de ellos se va a derivar el reconocimiento de unas prestaciones. Entonces, entre más tiempo dilaten, mucho mejor para ellos. Depende de ustedes en no dejar que se dilate el procedimiento, no solamente por la salud de su esposo, sino también por la prestación económica, porque las prestaciones económicas tienen términos de caducidad o de prescripción, que es la palabra más apropiada. Y se prescriben cuando no se reclaman de manera oportuna. Es posible que su esposo tenga derecho a la pensión por invalidez desde hace mucho tiempo atrás, años, pero por no haber sido objeto de una valoración, aún no está disfrutando de la misma. Él está esperando cumplir los 62 años, pero aún no tiene las semanas suficientes. Yo le recomendaría a usted, si no tienen capacidad de pago, su esposo tiene 61 añitos, va a cumplir 62, ojalá se pueda vincular al programa del Fondo de Solidaridad Pensional que maneja Colombia Mayor a través de Colpensiones, o lo maneja Colpensiones a través del consorcio Colombia Mayor. Allí le van a permitir a ustedes, con meros 31.000 pesos, seguir cotizando, porque usted está segura de la pérdida de capacidad laboral de su esposo, pero no es usted quien tiene la última palabra, repito, sino el médico. Por eso, doña Josefina Arbeláez, le recomiendo desde ya tomar nota de nuestros teléfonos, acercarse a nuestras oficinas o al abogado de confianza que usted considere para que pueda iniciar ese asesoramiento y obtener los resultados que ustedes esperan en materia de pensión de invalidez. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Don Jesús Gilberto Correa Torres. ¿De dónde nos llama, don Jesús? Bueno, don Jesús, ¿inquietud cuál es? Mi tema es el siguiente. Lo que pasa es que yo he hecho a Colpensiones reclamaciones repetitivas por espacio de 6 años para actualización de mis datos de las semanas cotizadas, y no he podido en ninguna forma que se me haga eso, que porque no han podido cargar el número de semanas, que han tenido contratiempo. Bueno, me dicen un poco de excusas, y entonces hasta el momento no he podido solucionar. Entonces yo quisiera saber si hay algo posible, cómo se obliga a este organismo para que a uno le actualicen sus semanas. Actualmente, ¿cuántas semanas tiene usted, don Gilberto? Tengo 24 años cotizados. 24 años cotizados, eso equivale más o menos a 1.200 semanas. Y tengo 700 que me aparecen en la historia laboral. Correcto, 24 años y solo aparecen 700 en la historia laboral. Correcto. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 57 años. 57 años, está a 5 añitos de poder alcanzar eso. Bueno, ¿usted actualmente está cotizando?
Don Gilberto le preguntaba, ¿usted actualmente está cotizando? Sí, yo estoy cotizando todavía y estoy laborando, ¿cierto? Fuera de lo que tengo, fuera de otra empresa que tengo 6 años más laborados. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a responderle rápidamente, en el poco tiempo que nos queda, qué hacer al respecto. Gracias. Perfecto, don Gilberto, Juan Gilberto, o Jesús Gilberto. Es común, y lo decíamos hace unos minutos, que este tipo de problemas se presenten. Nunca aparecen las semanas que realmente la persona presume tener cotizadas a Colpensiones. Nunca aparecen. Siempre son menos semanas, menos semanas, menos semanas. Nunca dicen más semanas para el afiliado. Ahí nunca hay equivocaciones. Es una situación muy sospechosa. ¿Qué sucede entonces? Usted ya fue, solicitó corrección de la historia laboral, nos ha manifestado que hace 6 años está en ese problema, no le han subsanado todavía. ¿Qué le recomiendo yo en este momento? Don Gilberto, lo mejor es usted seguir cotizando común y corriente. Esto se hace a través de una demanda ordinaria laboral, pero esa demanda ordinaria laboral, para que usted no tenga un desgaste ahorita y un desgaste a futuro, es de que usted, si tiene las pruebas de que hizo esos aportes directamente o que lo hizo su empleador, hay que arrimarlas. Y no cabe la menor duda que ellos tienen que resolverle si usted tiene esas pruebas. Ahora bien, lo puede hacer desde hoy, a través de una demanda ordinaria, solicitando se ordene al Seguro Social corregir la historia laboral, toda vez que según los soportes que usted aporta a esa demanda, todo ese tiempo, 24 años que usted lleva cotizando, le deben representar 1.200 semanas y de momento apenas hay 700 semanas, es decir, le están faltando 500 semanas, eso equivale a 10 años. Eso por un lado lo puede empezar desde ahorita, pero nunca deje de cotizar porque ya usted presuma que tiene las 1.300 semanas. Hay que seguir cotizando hasta el último momento. Esa es una opción. La otra opción es de que cuando usted cumpla sus 62 años, usted presenta reclamación de su derecho a la pensión. Al otro día haber cumplido la edad. Si le niegan, usted presenta una demanda. Y esa demanda tiene como objeto no solamente que le reconozcan la pensión, sino que le subsanen, le revisen, le corrijan los datos en materia de tiempos aportados que usted tiene allí. Por eso le decíamos, puede hacer un desgaste ahorita, en estos 5 años que le faltan a usted para alcanzar la edad mínima de la pensión, y hacerlo por separado. O en su defecto, cuando ya usted cumpla los 62, presentar la reclamación, y después de la reclamación, cuando le nieguen esa prestación, usted puede presentar el proceso ordinario. De una vez, obligan a que le corrijan y ordenan reconocimiento de la pensión. Aún más, si usted dice que le faltan unos cientitos, hay que seguir cotizando hasta tener el número de semanas suficiente. Ojalá pudiéramos conocer su historia laboral y con ello concluir esta explicación que usted nos exige. El tiempo se nos acaba, nos dicen por el interno, pero el programa continúa en el día de mañana en punto de las 3 de la tarde y hasta las 4, para que usted agende su cita con nosotros a las 3 de la tarde y nos formule las preguntas relacionadas con el tema laboral y de la seguridad social. A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les deseamos una muy, pero muy feliz tarde. Un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.